Estás frente a un abuelo de 71 años que creía haber hecho todo bien. La casa está en silencio cuando suena el timbre. Es Fernanda, de 17 años, con una sonrisa que corta. Suelta la frase como quien arroja un vaso al suelo: la boda de la madre fue ayer. Sientes el golpe junto con él. Es como si hubieran borrado el nombre del abuelo de su propia historia. Él intenta entender si fue un error. Un mensaje perdido. Una invitación que falló. Fernanda explica que la fiesta fue para gente importante, palabras repetidas de Daniela. El aire se vuelve pesado. El abuelo sostiene la mirada para no desmoronarse ahí mismo. Percibes que respira hondo y guarda la primera respuesta que le viene a la boca. Vienen recuerdos rápidos, como fotos arrojadas sobre la mesa. El día en que su hija anduvo en bicicleta por primera vez y se cayó, y él corrió a levantarla. La noche en que se quedó sin dormir junto a su cama con fiebre alta. La graduación en la que su aplauso fue el más fuerte. El regalo de bodas que planeaba dar, guardado con cuidado, esperando la invitación que nunca llegó. Este canal apenas está comenzando, y tú puedes ser parte de este crecimiento. Apoya nuestro trabajo para que podamos traer más historias emotivas como la de Miguel. Suscríbete, compártelo con tus amigos y deja tu like, eso hace toda la diferencia para seguir juntos en este camino. Fernanda, inquieta, cuenta detalles que hieren. La decoración lujosa. Las fotos en las redes. El discurso de la madre, diciendo que la familia es quien está presente en la nueva etapa. El abuelo escucha en silencio. Sientes que cada frase empuja una puerta por dentro, abriendo habitaciones que él evitó visitar por años: desprecio, vergüenza, soledad. Él pregunta el motivo real. La nieta duda, luego admite lo que escuchó: ella dijo que usted era dramático, que arruinaría la imagen de ellos. La palabra imagen queda resonando. El abuelo cierra los ojos un segundo. Quien pasó toda la vida sosteniendo a gente de verdad, ahora descubre que perdió espacio frente a gente de pose. Ves que no se defiende. Prefiere recogerse. Agradece la sinceridad de la nieta, le ofrece agua, le pregunta si ha comido. Esa calma asusta más que un grito. No discute la fiesta, las flores, la lista de invitados. Lo que realmente importa está más allá, la conciencia de que fue empujado fuera por decisión, no por accidente. La nieta pide disculpas por haber ido hasta allí. Dice que pensó que él merecía saberlo. Le entrega el celular con las fotos. Él mira unas pocas, solo lo suficiente para entender el escenario. Devuelve el aparato con cuidado. Gracias por venir, dice, y la frase tiene peso de abrazo. Percibes que, detrás de la tristeza, nace algo más firme. En cuanto la puerta se cierra, camina hasta el cajón donde guarda documentos. Saca un sobre antiguo, el mismo que llevó a consultas médicas de su esposa fallecida, a la inscripción de su hija en la escuela, al primer trabajo de ella. Hoy, ese sobre no lleva recuerdos, lleva un punto de inflexión. Se sienta, toma un cuaderno y escribe fechas. El día de la boda. El día en que su hija lo llamó persona difícil frente a amigos ricos. El día en que, por primera vez, entendió que el amor sin respeto se vuelve trato frío. Sientes que las anotaciones no son desahogo. Son un mapa. Entre una línea y otra, surge una pequeña historia dentro de la grande. Hace años, su hija casi perdió un concurso por faltar un documento. ¿Quién la salvó? Él, que cruzó la ciudad para entregarlo en el último momento. Recibió un beso apresurado y un "me salvaste la vida, papá". Hoy, ese mismo gesto vuelve como pregunta: ¿qué salva una vida cuando el reconocimiento desaparece? Guarda el cuaderno y mira fijamente el cuadro con una foto antigua, tarde de domingo, la familia sonriendo alrededor de una mesa sencilla. Allí, nadie hablaba de estatus, de imagen, de gente importante. Recuerda una regla que repetía a su hija: quien te ama te presenta, te incluye y se enorgullece de ti. La frase, antes dulce, se convierte en brújula. El teléfono vibra con mensajes de conocidos comentando la boda. Él evita responder. Decide algo distinto a lamentarse. Si fue excluido por no encajar en el guión que eligió su hija, encajará en el suyo propio.
No por venganza, sino por dignidad. Percibe su mirada más serena, como quien elige su propio camino. Antes de dormir, separa documentos personales, contactos antiguos y una tarjeta guardada con el nombre de un notario. Escribe en un papel: la vida enseñó, lo que se permite, se repite. Lo dobla y lo guarda en el bolsillo de la camisa. Es un recordatorio para el amanecer. Apaga las luces. El silencio no está vacío. Es preparación. Entiendes que el dolor maduró en decisión. Lo que comenzó como exclusión se transforma en meta para una nueva postura. Y aunque la noche parezca larga, el abuelo ya eligió el primer paso del día siguiente. Miguel despertó temprano, como hacía desde los tiempos en que trabajaba en el mercado central de Guadalajara. La diferencia es que, ese día, había una extraña calma en sus gestos. Tomó el café en silencio, separó documentos y guardó el cuaderno donde había escrito la frase que martillaba en su mente: lo que se permite, se repite. Sabía que no podía ignorar el desprecio que su hija había demostrado. Era hora de actuar. 3 días después de la cruel revelación de Fernanda, estacionó frente a la mansión de Daniela. A su lado, un notario llevaba una carpeta con papeles oficiales. Miguel tocó el timbre y esperó. Cuando su hija apareció, aún vestida con ropa cara que exhibía su nueva vida, la sorpresa quedó estampada en su rostro. No esperaba una visita, mucho menos de esa forma. Él entró sin pedir permiso. Puso los papeles sobre la mesa de vidrio y, con una serenidad que contrastaba con el ambiente lujoso, explicó el cambio: Daniela había perdido todos los derechos sobre la herencia. La casa donde creció, el seguro de vida de $600,000 y la suma de $400,000 dejada por un tío, todo había sido transferido legalmente a su sobrino Santiago Morales. Las palabras no fueron dichas con ira, sino con firmeza. Daniela intentó reír, llamando a su padre exagerado, tratando de usar la misma ironía que tanto lo hería. Miguel, sin embargo, la interrumpió. Le recordó las frases que ella misma había usado contra él: dramático y sin valor. Ahora, ella tendría que enfrentar las consecuencias de haber visto a su propio padre como una carga. El aire en la sala se volvió pesado. Daniela, por primera vez, mostró miedo. Casi puedes ver los cálculos pasando por su mente: los bienes, el dinero, la seguridad financiera, todo escapándose entre sus dedos. Intentó argumentar, dijo que era solo una fase, que había sido malinterpretada. Pero la mirada de su padre no vacilaba. Era la mirada de quien ya había sufrido demasiado y finalmente decidió poner punto final a la humillación. El notario, impasible, pidió que Daniela firmara los recibos de conocimiento del cambio. Ella dudó, con la mano temblorosa, pero al final firmó, al darse cuenta de que aquello era real. La tinta sobre el papel parecía sellar un destino que ella jamás había imaginado. Miguel recogió los documentos y se levantó. No gritó, no discutió sobre el pasado, no lanzó acusaciones al aire. Solo dejó una última frase antes de salir: tú misma dijiste que yo no tenía valor. Pues ahora verás lo que significa perder lo que realmente tienes. Al cerrar la puerta tras de sí, sintió que un peso salía de sus hombros. No era placer en castigar, sino la certeza de que había recuperado el respeto que intentaron arrebatarle. El juego empezaba a cambiar, y Daniela, por primera vez, entendió que su padre no era tan frágil como pensaba. Santiago pasó días inquieto después de aquella escena. En cada reunión familiar, su silencio pesaba más que cualquier palabra. Hasta que, una tarde, pidió ver a Miguel a solas. El abuelo lo recibió en casa, ofreciéndole un café sencillo. Santiago lo rechazó, con la mirada fija, como quien carga un peso demasiado grande para guardarlo. Fue directo al punto: había cosas que necesitaban decirse sobre Daniela. Contó que había descubierto transferencias ocultas, retiros en efectivo y firmas falsificadas. Daniela se había apropiado de $400,000 de una cuenta que pertenecía a la difunta esposa de Miguel, dinero que él guardaba como último vínculo con ella. Peor aún, había conversaciones grabadas en el celular que revelaban un plan aún más cruel: declarar a Miguel mentalmente incapaz para asumir el control de todos sus bienes.
El abuelo escuchó en silencio, sintiendo que el estómago se le revolvía. No era solo exclusión, era traición en estado puro. Santiago mostró documentos impresos, extractos bancarios e incluso mensajes en los que Daniela hablaba mal de su propio padre ante la nueva familia de su esposo. Lo llamaba abusivo, inventaba historias para justificar su ausencia en la boda y, al mismo tiempo, obtenía apoyo financiero. Su estrategia era clara: borrar la imagen del padre para construir una versión conveniente en la que ella aparecía como víctima de un hombre que siempre le había dado todo. El choque fue seguido por una frialdad racional. Miguel sabía que no podía enfrentar aquello solo. Buscó a Alejandra Ruiz, una abogada conocida por encarar casos de fraude y abusos contra adultos mayores. Al presentarle las pruebas, vio en su rostro una mezcla de indignación y determinación. Alejandra le aseguró que aquello no quedaría impune. Mientras los documentos se organizaban para el proceso, Miguel reflexionaba sobre lo que había escuchado. Recordaba pequeñas señales que antes no había interpretado: su hija pidiendo poderes con prisa, exigiendo acceso a papeles antiguos, evitando visitas cuando él insistía en revisar cuentas. Las piezas ahora encajaban, formando un rompecabezas sombrío. Lo que dolía no era solo el robo, sino la mentira esparcida. Descubrir que su hija había usado su propio dolor como moneda de cambio, inventando historias de maltrato, era como ser herido dos veces. Aún así, Miguel no se permitió desmoronarse. Guardó cada prueba, cada grabación, como quien prepara un escudo. No buscaba venganza, buscaba justicia. En ese momento, algo dentro de él se transformó. El hombre que había sido excluido de la boda como si fuera invisible, ahora se levantaba como protagonista de una lucha mucho mayor. Y, por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que tenía a su lado a personas que creían en él: Santiago, arrepentido, y Alejandra, decidida. Era apenas el comienzo de una batalla que prometía exponer mucho más de lo que Daniela imaginaba que podía ocultar. 6 meses habían pasado desde el inicio del juicio. Miguel ya no era el mismo hombre que recibió la cruel noticia de su nieta. Llevaba arrugas más marcadas, pero sus ojos transmitían firmeza. El proceso avanzaba, y cada audiencia revelaba un fragmento de las mentiras de Daniela. Pruebas de transferencias, testimonios de empleados del banco, grabaciones de conversaciones en las que ella planeaba declararlo incapaz, todo estaba ahí, expuesto abiertamente frente al juez. Daniela, que antes aparecía con vestidos lujosos y gestos de superioridad, comenzó a perder su brillo. En cada sesión, su máscara se desmoronaba. Primero intentó negarlo, luego alegó que era malinterpretada, pero los documentos eran irrefutables. Su defensa se deshacía, y sus abogados parecían más preocupados por salvar su propia reputación que la de ella. El momento decisivo llegó cuando Alejandra presentó mensajes en los que Daniela difamaba a su padre ante la nueva familia de su esposo. Ella afirmaba que Miguel había sido agresivo, que la había excluido desde joven, construyendo una narrativa de abuso que jamás existió. El silencio en el tribunal fue denso. Miguel permaneció callado, pero quienes lo observaban podían ver el dolor en su rostro. Alejandra, sin embargo, se volvió hacia el juez y dijo con firmeza: aquí está la verdad. Este hombre fue acusado injustamente, traicionado por su propia hija y robado del legado que construyó con trabajo y amor. La sentencia fue severa. Daniela fue condenada a devolver cada centavo robado, más intereses. Perdió la mansión en el divorcio y vio cómo sus bienes iban a subasta. De mujer rodeada de lujo, solo quedó una figura abatida, tratando de esconderse de las miradas de desprecio. El colapso social fue inevitable, los amigos se alejaron, la nueva familia de su esposo rompió todo vínculo, e incluso Fernanda comenzó a ver a su madre con otros ojos. Miguel, por su parte, no celebró. Había dolor en presenciar la ruina de alguien a quien ayudó a criar. Pero, por primera vez en décadas, se sintió libre. Se mudó a un departamento tranquilo en Tlaquepaque, donde encontró vecinos acogedores y una nueva rutina. Descubrió el placer de caminar sin prisa, de reír en reuniones con amigos, de sentirse vivo sin depender de la aprobación de nadie. Guardó algunas fotos antiguas de Daniela cuando era niña, imágenes de un tiempo en que ella sonreía sin máscaras.
Pero se dejó claro a sí mismo, esos recuerdos pertenecían al pasado. El presente era otro, y en él había espacio para reconstruir. Santiago lo visitaba con frecuencia, y Fernanda, avergonzada por las actitudes de su madre, empezó a buscar refugio junto a su abuelo. Un día, sentado a la mesa, Miguel escribió en su diario, «La vida me enseñó que la sangre no define lealtad. Lo que define es el respeto». Cerró el cuaderno con la sensación de misión cumplida. Lo inesperado fue que, en medio de tanta pérdida, él reencontró algo que creía haberse apagado, la esperanza. Conoció a una señora llamada Rosa, vecina del edificio, y poco a poco nació entre ellos un compañerismo sincero. No se trataba de sustituir el pasado, sino de vivir el presente con dignidad. Así, el hombre que fue excluido de la boda de su hija salió de esta historia más fuerte. Transformó rechazo en libertad, dolor en coraje y soledad en nuevos comienzos. La mayor herencia que dejó no estaba en los bienes, sino en el ejemplo. Es posible empezar de nuevo cuando se tiene el valor de cortar el peso de lo que destruye el alma. Este canal apenas está comenzando, y tú puedes ser parte de este crecimiento. Apoya nuestro trabajo para que podamos traer más historias emotivas como la de Miguel. Suscríbete, compártelo con tus amigos y deja tu like, eso hace toda la diferencia para seguir juntos en este camino.